Yo salvé a un hombre de ahogarse en el río hace 3 meses. Lo saqué del agua con mis propias manos, sentí su peso contra mi cuerpo mientras luchaba por arrastrarlo hasta la orilla. Y cuando finalmente abrió los ojos y vi su rostro, cuando escuché su voz, comprendí que había salvado al hombre que destruyó mi vida hace 30 años. Pero déjame empezar por el principio, porque esta historia no comienza en ese río. Comienza mucho antes, en una vida que ya no reconozco como mía. Hoy tengo 62 años. Vivo sola en una casa pequeña junto al río Magdalena, en un pueblo que la mayoría de la gente ni siquiera encuentra en los mapas. Mi rutina es simple, predecible, casi monótona. Me levanto cuando el sol apenas empieza a pintar el cielo de naranja. Preparo café en la misma cafetera que he usado durante 20 años, el mango está desgastado por mis dedos, las manchas de café son parte permanente del metal. Desayuno en silencio. Siempre en silencio. El sonido de la cuchara contra la taza es la única compañía que tengo la mayoría de las mañanas. A veces pongo la radio, pero las noticias me deprimen y la música romántica me recuerda cosas que prefiero olvidar. Así que generalmente opto por el silencio. Me he acostumbrado a él. O eso me digo. Después del desayuno, camino hasta el río. Es mi ritual diario, mi forma de mantenerte conectada con algo más grande que yo misma. El río siempre está ahí, constante, indiferente a mis problemas. Fluye sin importar si estoy triste o contenta, si duermo bien o paso la noche en vela. Hay algo reconfortante en esa indiferencia. Me siento en la misma roca plana que he reclamado como mía durante años. Está pulida por el agua y el tiempo, perfectamente moldeada para mi cuerpo. Desde ahí veo pasar el agua, los pájaros que pescan en la orilla, ocasionalmente algún pescador en su bote estartalado. Observo y pienso. O trato de no pensar. Depende del día. Mi casa huele a humedad y a soledad. Suena dramático, lo sé, pero es la verdad. Hay un olor particular que tienen las casas donde vive una sola persona, donde las conversaciones son monólogos y las risas son escasas. He tratado de combatirlo con velas aromáticas, con flores frescas, con las ventanas abiertas. Pero siempre regresa. Como si la soledad tuviera su propio perfume. Tengo una hija. Daniela. Tiene 35 años y vive en Bogotá con su esposo y mis 2 nietos a quienes veo 2 veces al año si tengo suerte. Ella llama cada domingo, religiosamente, como cumpliendo con una obligación. Nuestras conversaciones duran exactamente 15 minutos. Ella me cuenta sobre su trabajo, los niños, el tráfico. Yo le digo que estoy bien, que como bien, que duermo bien. Mentiras cómodas que ambas aceptamos sin cuestionar. No la culpo. Sé que lleva su propio dolor, su propia carga de recuerdos que preferiría olvidar. Yo soy un recordatorio viviente de todo lo que perdimos, de todo lo que nos quitaron. Es más fácil para ella mantener la distancia. Y yo he aprendido a no necesitar más de lo que me ofrecen. Los vecinos me saludan con cortesía pero sin calidez. Soy la señora del río, la mujer solitaria que camina todas las mañanas al mismo lugar. Probablemente piensan que estoy un poco loca. Tal vez lo estoy. Cuando vives sola tanto tiempo, la línea entre la cordura y la locura se vuelve borrosa. Hay una fotografía en mi sala que nunca volteo, nunca guardo, pero tampoco miro directamente. Está ahí, en la repisa, cubierta de polvo porque hace meses que no la limpio. Es de hace 32 años. En ella aparezco yo, joven, radiante, con mi hija de 3 años en brazos. Y a mi lado está él. Mi esposo. El padre de Daniela. El hombre que desapareció una noche y nos dejó con nada más que preguntas y deudas. Pero no pienso en él. O trato de no hacerlo. He construido muros altos alrededor de esos recuerdos, los he enterrado tan profundo que a veces puedo pasar días enteros sin que su fantasma me visite. Pero siempre regresa. En sueños. En el rostro de algún extraño. En el olor del tabaco que fumaba. En las canciones que solía tararear mientras cocinaba. Mi vida es pequeña ahora. Manejable. Predecible.
y me gusta así. O eso me digo cada mañana cuando me levanto y enfrento otro día idéntico al anterior. La alternativa, permitirme sentir todo lo que he enterrado, sería insoportable. Así que sigo adelante, un pie delante del otro, un día a la vez. Pero hace 3 meses, esa vida pequeña y predecible explotó. El río, mi refugio constante, mi lugar de paz, se convirtió en el escenario de la revelación más imposible, más devastadora de mi existencia. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Al verdadero principio, cuando yo era otra persona completamente diferente. Tenía 30 años cuando conocí a Roberto. Era 1993, y yo trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de construcción en Barranquilla. Él era el nuevo ingeniero, recién llegado de Medellín, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Me enamoré como una tonta. Rápido, profundo, sin reservas. Él era todo lo que yo había soñado en un hombre, inteligente, ambicioso, cariñoso, divertido. Teníamos largas conversaciones sobre todo y nada. Compartíamos sueños de una casa propia, de viajar, de construir una familia. Él quería 3 hijos. Yo quería 2. Negociamos y acordamos 2 y medio, riéndonos de nuestra propia tontería. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Fue una boda pequeña, íntima, perfecta. Recuerdo mi vestido blanco sencillo, las flores silvestres que él mismo recogió esa mañana, la forma en que me miró cuando dije, sí acepto. Sus ojos brillaban con lágrimas. Me apretó la mano tan fuerte que dejó una marca roja en mi piel. Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo, susurró contra mi oído durante nuestro primer baile. Y durante un tiempo, cumplió esa promesa. Los primeros años fueron mágicos. Alquilamos un apartamento pequeño pero acogedor. Yo decoré cada rincón con amor, cortinas que cosí yo misma, plantas que cuidaba como si fueran bebés, fotografías de nosotros por todas partes. Roberto trabajaba duro, a veces hasta tarde, pero siempre llegaba a casa con una sonrisa y algún detalle, flores, mi chocolate favorito, una revista que sabía que me gustaría. Los domingos eran sagrados. Desayunábamos en la cama, hacíamos el amor sin prisa, luego salíamos a caminar por el malecón. Nos sentábamos a ver el río Magdalena, el mismo río que décadas después se convertiría en mi refugio y mi tormento. Roberto me hablaba de sus proyectos, de las casas que soñaba construir, de cómo algún día tendríamos nuestra propia empresa. Vas a ver, mi amor, decía, sus ojos brillando con ambición y esperanza. En 5 años vamos a tener nuestra propia casa, un carro nuevo, todo lo que mereces y más. Voy a darte el mundo. Yo le creía. Dios, como le creía. Cada palabra, cada promesa, cada sueño que pintaba con sus palabras. Era tan fácil creer en él, en nosotros, en nuestro futuro brillante. Daniela nació 2 años después de nuestra boda. Fue el día más feliz de mi vida. Roberto lloró cuando la cargó por primera vez, sus manos enormes sosteniendo ese pequeño bulto envuelto en una manta rosa. Es perfecta, repetía una y otra vez. Es absolutamente perfecta. Igual que su madre. Nos convertimos en una familia. Roberto era un padre devoto, cambiaba pañales sin quejarse, se levantaba en las noches cuando Daniela lloraba, la mecía durante horas cantándole canciones que inventaba sobre la marcha. Yo los observaba desde la puerta del cuarto, mi corazón tan lleno de amor que dolía. Esos fueron años dorados. Años que ahora parecen pertenecer a otra vida, a otra mujer. Cuando los recuerdo, es como ver una película de alguien más. Esa mujer joven y feliz, esa familia perfecta, ese amor inquebrantable, todo parece tan lejano, tan imposible,
como si nunca hubiera sido real. Pero fue real. Cada momento, cada risa, cada beso, cada promesa. Todo fue real. ¿Y eso es lo que hace que lo que vino después sea aún más devastador? Daniela tenía 3 años cuando empecé a notar que algo no estaba bien. Fueron cosas pequeñas al principio, tan sutiles que me convencí de que las estaba imaginando. Roberto llegaba más tarde del trabajo. Sus explicaciones eran vagas, apresuradas. Mucho trabajo, mi amor. Este proyecto es enorme. Pero va a valer la pena, ya verás. Empezó a recibir llamadas telefónicas a horas extrañas. Cuando yo entraba a la habitación, colgaba rápidamente o bajaba la voz. Es del trabajo, decía siempre. Nada importante. Había días en que parecía estar en otro mundo, distante, preocupado. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me daba un beso en la frente y me decía que todo estaba bien, que solo estaba cansado. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Así que enterraba mis dudas y seguía adelante. El dinero empezó a ser un problema. Roberto siempre había manejado las finanzas, yo confiaba en él completamente. Pero de repente había facturas sin pagar, el banco llamaba preguntando por pagos atrasados, teníamos que posponer compras básicas. Cuando le preguntaba, se ponía a la defensiva. Es temporal, insistía, su mandíbula tensa. Estoy invirtiendo en un proyecto grande. ¿Va a darnos seguridad financiera para toda la vida? Solo necesito que confíes en mí un poco más. Y yo confiaba. Dios mío, ¿cómo confiaba? Incluso cuando mi instinto gritaba que algo estaba mal, incluso cuando las señales eran imposibles de ignorar, yo elegía la fe ciega sobre la verdad dolorosa. Una noche, desperté y él no estaba en la cama. Eran las 3 de la mañana. Lo encontré en la sala, sentado en la oscuridad, con la cabeza entre las manos. Me acerqué despacio, asustada por la imagen de mi esposo fuerte y seguro luciendo tan roto. Roberto, ¿qué pasa?, susurré, tocando su hombro. Se sobresaltó, como si hubiera olvidado que yo existía. Me miró y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Pánico. Desesperación. Nada, mi amor, dijo, recomponiendo su expresión tan rápido que pensé que lo había imaginado. Solo, no podía dormir. Vuelve a la cama, voy en un minuto. Pero no vino. Me quedé despierta el resto de la noche, escuchando sus pasos inquietos en la sala, el sonido ocasional de un cajón abriéndose y cerrándose. Algo estaba terriblemente mal. Lo sabían mis huesos. Pero no tenía el valor de enfrentarlo, de exigir respuestas que sabía que no quería escuchar. Los siguientes meses fueron una pesadilla en cámara lenta. Roberto se volvió cada vez más distante, más secreto. Había días en que apenas hablaba, respondía con monosílabos, evitaba mi mirada. Dejó de jugar con Daniela. Dejó de tocarme. Dormíamos en la misma cama pero podríamos haber estado en planetas diferentes. Yo me estaba desmoronando por dentro. Lloraba en la ducha, donde nadie podía escucharme. Perdí peso. Dejé de dormir bien. Mis amigas me preguntaban si estaba enferma. Solo cansada, mentía. Daniela no duerme bien últimamente. La verdad era que yo era la que no dormía. Pasaba las noches mirando el techo, tratando de entender qué había hecho mal, cómo había perdido a mi esposo sin siquiera darme cuenta. Era otra mujer. ¿Había dejado de amarme? ¿Era yo el problema? Me volví paranoica. Revisaba sus bolsillos cuando lavaba su ropa. Buscaba en sus cajones cuando salía. Trataba de escuchar sus llamadas telefónicas. Pero nunca encontraba nada concreto, nada que pudiera confrontar. Solo esta sensación persistente, sofocante, de que mi vida se estaba desintegrando y yo no podía hacer nada para detenerlo. Una tarde, encontré una caja escondida en el fondo de su armario. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos mientras la abría con manos temblorosas. Dentro había documentos, muchos documentos. Contratos, recibos, números que no entendía. Y una fotografía.
Era de Roberto con otro hombre que no reconocí. Estaban en lo que parecía ser un sitio de construcción, sonriendo, con los brazos alrededor de los hombros del otro. En el reverso de la foto, con la letra de Roberto, decía, socio y amigo. Juntos vamos a conquistar el mundo. No entendía qué significaba. Roberto nunca me había mencionado ningún socio, ningún amigo cercano. ¿Por qué escondería esta foto? ¿Qué más me estaba ocultando? Esa noche, cuando llegó a casa, lo confronté. Le mostré la caja, los documentos, la fotografía. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué lo escondes de mí? Su rostro se puso pálido. Por un momento pensé que iba a desmayarse. Luego, su expresión se endureció. No es asunto tuyo, dijo con una voz que nunca le había escuchado, fría, casi cruel. Son cosas del trabajo. No te metas en lo que no entiendes. No es asunto mío, repetí, incrédula. Soy tu esposa. Todo lo que te afecta me afecta. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué nunca me hablaste de él? Déjalo, por favor, su voz se quebró ligeramente. Por favor, confía en mí. Solo, confía en mí un poco más. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Pero no estuvo bien. Nada volvió a estar bien. 2 semanas después, un jueves por la noche, Roberto llegó a casa más temprano de lo usual. Daniela ya estaba dormida. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Escuché la puerta abrirse y cerrarse, sus pasos pesados acercándose. Cuando entró a la cocina, supe inmediatamente que algo terrible estaba a punto de suceder. Necesito hablar contigo, dijo. Su voz sonaba hueca, vacía. Apagué la estufa. Mis manos temblaban. ¿Qué pasa? Se sentó a la mesa, enterró su rostro en sus manos. Durante un largo momento, no dijo nada. Solo respiraba, profundo, como preparándose para algo. Yo me quedé de pie, congelada, esperando que el mundo se acabara. Cometí un error, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Un error terrible. Y ahora no sé cómo arreglarlo. ¿Qué tipo de error? Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Invertí dinero. Mucho dinero. En un proyecto que no era lo que parecía. Perdí todo. Más que todo. Estamos en deuda. Mucha deuda. El mundo se inclinó. Me agarré el respaldo de una silla para no caer. ¿Cuánto? Millones, susurró. Debemos millones. Y la gente a la que le debemos, no son personas pacientes. ¿Quién? Logré preguntar. ¿Quién es esa gente? No me respondió. Solo negó con la cabeza, como si hablar más fuera imposible. Roberto, mírame, exigí, mi voz subiendo de volumen. Mírame y dime qué está pasando. ¿En qué nos metiste? Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Lo siento, dijo. Lo siento tanto. Yo solo quería darte todo. Quería que tuviéramos la vida que merecías. Y conocí a alguien que me prometió que podíamos duplicar, triplicar nuestro dinero. Parecía tan real, tan seguro. Y era una estafa. Todo era mentira. Y ahora hay gente que quiere su dinero. Y no solo nuestro dinero. Usé tu nombre, tu firma, para conseguir préstamos. Hipotequé el apartamento sin que lo supieras. Firmé documentos. Dios, firmé tantos documentos. Me senté. O más bien, mis piernas cedieron y terminé en una silla. No podía respirar. No podía pensar. Las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza pero no tenían sentido. No podían ser reales. Usaste mi nombre, repetí lentamente. ¿Sin decirme? Perdóname, sollozó. Perdóname, por favor. Pensé que podría arreglarlo antes de que te enteraras. Pensé que podría recuperar el dinero y... ¿Cuánto tiempo? Lo interrumpí. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Silencio.
¿Cuánto tiempo, Roberto? 2 años, admitió. Empezó hace 2 años. 2 años. 2 años de mentiras. 2 años de engaños. 2 años en los que yo había confiado ciegamente mientras él destruía nuestras vidas. Necesito irme, dijo de repente, poniéndose de pie. Necesito salir de la ciudad por un tiempo. Hasta que pueda resolver esto. ¿Irte? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Vas a huir? ¿Vas a dejarnos aquí con esta deuda, con estas amenazas, mientras tú te escondes? Es la única forma, insistió. Si me quedo, van a hacerme daño. Y podrían hacerte daño a ti también. A Daniela. Necesito mantenerlas a salvo. No, dije, poniéndome de pie también. No vas a irte. Vamos a enfrentar esto juntos. Vamos a encontrar una solución. Pero no vas a abandonarnos. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de amor, dolor, y algo más, algo que parecía despedida. Te amo, dijo. Nunca lo olvides. Todo lo que hice, lo hice porque te amo. Porque amo a nuestra familia. Se acercó, me besó en la frente, luego fue al cuarto de Daniela. Lo escuché susurrar algo, probablemente una oración o una despedida. Cuando salió, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Roberto, por favor, supliqué. No hagas esto. Quédate. Lo resolveremos juntos. Pero ya estaba en la puerta. Se volvió una última vez, me miró como si quisiera memorizar mi rostro. Cuida de nuestra niña, dijo. Y perdóname algún día, si puedes. Y se fue. Escuché la puerta cerrarse. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Escuché el silencio que dejó atrás, un silencio tan profundo que amenazaba con tragarme entera. Me quedé ahí, en medio de la cocina, con la cena a medio cocinar y mi vida completamente destruida. No lloré. No grité. No hice nada. Solo me quedé ahí, paralizada, tratando de procesar que mi esposo, el padre de mi hija, el hombre que había jurado amarme para siempre, acaba de abandonarnos con una deuda de millones y amenazas de gente peligrosa. Esa fue la última vez que vi a Roberto. Hace 30 años. Hasta hace 3 meses, cuando lo saqué del río sin saber quién era. Los días después de su partida son un borrón en mi memoria. Recuerdo fragmentos, momentos desconectados como escenas de una película mal editada. Recuerdo a los acreedores tocando la puerta. Hombres con trajes caros y voces amables que se volvían amenazantes cuando les decía que no sabía dónde estaba Roberto, que no tenía el dinero, que ni siquiera sabía de qué me hablaban. Señora, su firma está en estos documentos, decían, mostrándome papeles que nunca había visto. Usted es tan responsable como su esposo. Recuerdo ir al banco y descubrir que nuestra cuenta estaba vacía. Peor que vacía, en números rojos. Recuerdo que el gerente me miró con lástima cuando le pregunté por la hipoteca del apartamento. Lo siento mucho, señora, pero si no pueden hacer los pagos, van a tener que desalojar. Recuerdo llamar a la familia de Roberto, a sus amigos, a cualquiera que pudiera saber dónde estaba. Nadie sabía nada. O nadie quería decirme. Algunos me colgaron el teléfono. Otros murmuraron disculpas y promesas de ayuda que nunca llegaron. Recuerdo a Daniela preguntando por su papá. ¿Cuándo viene papi? ¿Por qué no viene a jugar conmigo? Y yo, sin saber qué decirle, inventando mentiras. Está de viaje, mi amor. Va a volver pronto. Pero los días se convertían en semanas y las preguntas de Daniela se volvían más insistentes, más confundidas. Recuerdo la noche en que tuve que empacar nuestras cosas. Nos desalojaron del apartamento. 3 meses después de que Roberto se fuera, perdimos nuestro hogar. Empaqué nuestras vidas en cajas, dejando atrás muebles, recuerdos, todo lo que habíamos construido juntos. Daniela lloraba, aferrándose a sus juguetes, sin entender por qué teníamos que irnos. ¿No teníamos a dónde ir? Mi familia vivía lejos y la relación nunca había sido cercana.
Los amigos desaparecieron cuando más los necesitaba, como suele pasar cuando la desgracia toca tu puerta. La gente prefiere mantenerse alejada, como si la mala suerte fuera contagiosa. Terminamos en un cuarto alquilado en un barrio peligroso. Era pequeño, oscuro, con humedad en las paredes y cucarachas que salían por las noches. Pero era lo único que podía pagar con el salario miserable que ganaba limpiando casas. Sí, de secretaria pasé a empleada doméstica. Nadie quería contratar a una mujer con deudas millonarias y un esposo fugitivo. Trabajaba de sol a sol. Limpiaba 3, a veces 4 casas al día. Mis manos se agrietaban, mi espalda dolía constantemente, llegaba a casa tan exhausta que apenas podía mover. Pero tenía que seguir. Tenía una hija que alimentar, un techo que pagar, deudas que intentar saldar poco a poco aunque sabía que nunca podría pagarlas todas. Daniela cambió. Mi niña alegre y risueña se volvió callada, retraída. En la escuela la molestaban, otros niños le decían que su papá era un ladrón, un estafador. Llegaba a casa llorando, preguntándome si era verdad, si su papá era malo. No, mi amor, le decía, abrazándola fuerte. Tu papá cometió errores, pero te ama. Nunca lo olvides. Te ama muchísimo. Pero, ¿cómo explicas a una niña de 4 años que su padre la abandonó? ¿Cómo le dices que el hombre que la mecía y le cantaba canciones eligió huir en lugar de quedarse y enfrentar las consecuencias de sus actos? No hay palabras para eso. Solo hay dolor y confusión y una sensación de abandono que marca a un niño para siempre. Yo también cambié. La mujer que había sido, esa chica ingenua y confiada que creía en el amor eterno y los finales felices, murió el día que Roberto se fue. En su lugar quedó alguien más dura, más cínica, más sola. Dejé de confiar en la gente. Dejé de creer en las promesas. Construí muros alrededor de mi corazón tan altos que nadie podría escalarlos. Hubo momentos en que pensé en rendirme. Noches en que el peso de todo era tan insoportable que consideraba opciones que me avergüenza admitir. Pero miraba a Daniela durmiendo en nuestro colchón compartido, su rostro inocente y confiado, y sabía que no podía abandonarla. Ella ya había perdido a su padre. No podía perder a su madre también. Así que seguí adelante. Un día a la vez. Una deuda a la vez. Un dolor a la vez. Eventualmente, las amenazas de los acreedores disminuyeron. No porque hubiera pagado las deudas, sino porque se dieron cuenta de que no había nada más que sacarme. No tenía propiedades, no tenía ahorros, apenas tenía lo suficiente para sobrevivir. Soy una piedra que no sangra, como dicen. Pero el daño estaba hecho. Mi crédito estaba destruido. Mi reputación, arruinada. Y mi corazón estaba hecho pedazos que nunca volverían a encajar correctamente. Los años pasaron. Daniela creció. Yo envejecí. Nos mudamos varias veces, siempre buscando lugares más baratos, más lejos de los recuerdos. Terminamos aquí, en este pueblo junto al río, hace 15 años. Era un lugar donde nadie nos conocía, donde podíamos empezar de nuevo sin el peso de nuestro pasado siguiéndonos. Daniela se fue a estudiar a Bogotá cuando cumplió 18. Conseguí un préstamo para su universidad, un préstamo que todavía estoy pagando. Ella estudió administración, se graduó con honores, consiguió un buen trabajo, se casó con un hombre decente. Construyó la vida que yo no pude tener. Pero nuestra relación nunca fue la misma. Hay una distancia entre nosotras que ninguna cantidad de llamadas dominicales puede cerrar. Ella me culpa, aunque nunca lo dice directamente. Me culpa por no haber visto las señales, por haber confiado en Roberto, por no haber protegido mejor nuestra familia. Y tal vez tiene razón. Tal vez fui una tonta ciega que eligió el amor sobre la lógica. Yo me quedé aquí, en este pueblo, trabajando en lo que puedo. Ya no limpio casas, mi cuerpo ya no aguanta ese trabajo. Ahora hago costuras, arreglos de ropa, trabajos pequeños que me permiten sobrevivir. Vivo sola en esta casa pequeña que alquilo. Y camino al río cada mañana, buscando en sus aguas algo que no sé definir. Paz. Respuestas. ¿Un sentido a todo este sufrimiento?
Nunca volví a tener noticias de Roberto. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje a través de alguien más. Desapareció completamente, como si nunca hubiera existido. A veces me preguntaba si estaría vivo, si habría formado otra familia en algún lugar, si alguna vez pensaba en nosotras. Otras veces deseaba que estuviera muerto, porque al menos eso explicaría su silencio. Pero nunca imaginé que lo volvería a ver. Nunca imaginé que después de 30 años, el destino nos reuniría de la forma más imposible. Era un martes por la mañana, hace 3 meses. Estaba sentada en mi roca habitual, viendo el río fluir. El agua estaba más agitada que de costumbre, había llovido durante la noche y la corriente era fuerte. El cielo todavía estaba gris, amenazando con más lluvia. Escuché un grito. O más bien, un sonido ahogado, desesperado. Miré río arriba y vi alguien, luchando en el agua. Un hombre, mayor, siendo arrastrado por la corriente. Sus brazos se agitaban débilmente, su cabeza aparecía y desaparecía bajo la superficie. No pensé. Simplemente actué. Me quité los zapatos y me lancé al agua. El frío me golpeó como un puñetazo, quitándome el aliento. La corriente era más fuerte de lo que parecía desde la orilla. Luchaba contra ella, nadando hacia donde había visto al hombre. Lo alcancé justo cuando estaba a punto de hundirse de nuevo. Lo agarré por la camisa, por el brazo, por lo que pude. Era pesado, mucho más pesado de lo que esperaba. Luchamos juntos, él apenas consciente, yo usando toda mi fuerza para mantener nuestras cabezas sobre el agua y nadar hacia la orilla. No sé cuánto tiempo tomó. Parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, mis pies tocaron el fondo. Lo arrastré hasta la orilla, ambos tosiendo agua, jadeando por aire. Lo dejé en la arena mojada y me colapsé a su lado, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Respiré profundo, tratando de recuperar el aliento. Luego me volteé para ver al hombre que había salvado. Estaba boca arriba, tosiendo, con los ojos cerrados. Era mayor, probablemente de mi edad o un poco más. Tenía el cabello gris, la piel curtida por el sol, arrugas profundas alrededor de sus ojos. ¿Está bien?, pregunté, todavía jadeando. ¿Puede oírme? Abrió los ojos lentamente. Me miró. Y en ese momento, el mundo se detuvo. Conocía esos ojos. Los había visto miles de veces en mis sueños, en mis pesadillas. Eran más viejos, rodeados de arrugas y cansancio, pero eran los mismos ojos que me habían mirado con amor el día de nuestra boda. Los mismos ojos que habían llorado cuando nació Daniela. Los mismos ojos que me habían mirado con culpa y desesperación la última noche que lo vi. Roberto, susurré. No era una pregunta. Era una acusación, una maldición, una oración, todo junto. Sus ojos se agrandaron. El reconocimiento llegó lentamente, como si su cerebro se negara a procesar lo que veía. ¿Marta? Su voz era ronca, quebrada. Marta, ¿eres tú? Me puse de pie tan rápido que me mareé. Retrocedí, alejándome de él como si fuera veneno. No, dije. No, no, no. Esto no puede estar pasando. No eres real. No puede ser real. Pero era real. Era él. 30 años más viejo, marcado por el tiempo y quién sabe qué más, pero era él. Mi esposo. El hombre que destruyó mi vida. El hombre que abandonó a su familia. El hombre que acababa de salvar del río sin saber quién era. La ironía era tan cruel que casi me reí. Casi. Marta, por favor, dijo, tratando de sentarse. Déjame explicar. ¿Explicar? Mi voz salió como un grito. ¿Explicar qué? ¿Dónde has estado durante 30 años? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué nunca volviste, nunca llamaste, nunca nos dejaste saber si siquiera estabas vivo? Se quedó en silencio, mirándome con esos ojos que una vez amé y ahora odiaba con cada fibra de mi ser. Debí dejarte ahogarte, dije, y lo decía en serio.
Debí quedarme sentada en mi roca y verte morir. Sería justicia después de todo lo que nos hiciste. Lo sé, susurró. Lo sé. Y lo siento. Dios, lo siento tanto. Tus disculpas no valen nada, escupí. No devuelven los años que pasé trabajando como esclava para pagar tus deudas. No devuelven la infancia que le robaste a tu hija. No devuelven mi vida, la vida que destruiste con tus mentiras y tu cobardía. Me di la vuelta. Necesitaba irme, alejarme de él antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Pero sus siguientes palabras me detuvieron en seco. Daniela, dijo. ¿Cómo está ella? Me volteé lentamente. ¿Te atreves a preguntar por ella? ¿Después de abandonarla cuando tenía 3 años? Después de dejarla crecer sin padre, preguntándose toda su vida qué hizo mal para que tú te fueras. Necesito saber, insistió, lágrimas corriendo por su rostro. Por favor. Es mi hija. Necesito saber que está bien. No tienes derecho, dije. No tienes ningún derecho a saber nada sobre ella. La perdiste ese derecho el día que nos abandonaste. Pero incluso mientras decía esas palabras, parte de mí quería contarle todo. Quería que supiera cómo Daniela lloró por él durante meses. Cómo preguntaba por qué su papá no la quería. Cómo en su boda, cuando todos los demás bailaban con sus padres, ella se quedó sentada, sola, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Quería que sintiera cada gramo del dolor que había causado. Pero más que eso, necesitaba respuestas. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca volviste? Dame eso al menos. Dame una explicación después de 30 años. Se pasó una mano temblorosa por el rostro. Lucía derrotado, acabado, como un hombre que había cargado un peso insoportable durante demasiado tiempo. Porque iba a matarte, dijo simplemente. Si me quedaba, te iban a matar. A ti y a Daniela. El mundo se inclinó de nuevo. ¿Qué? La gente a la que le debía dinero, continuó, su voz quebrándose. No eran solo prestamistas normales. Eran gente peligrosa. Muy peligrosa. Y cuando no pude pagarles, cuando perdí todo su dinero, me dijeron que iban a cobrarse de otras formas. Dijeron que te harían daño. Que lastimarían a Daniela para obligarme a pagar. Se detuvo, sollozando abiertamente ahora. No podía permitirlo. No podía dejar que te lastimaran por mis errores. Así que hice un trato con ellos. Les di todo lo que tenía, les firmé documentos que me hacían responsable de deudas aún mayores, y les prometí que desaparecería. Que nunca volvería a contactarlas. Que dejaría que me creyeran muerto si era necesario. A cambio, tenían que dejarlas en paz. Mentiroso, susurré. Pero incluso mientras lo decía, algo en su historia resonaba con verdad. Recordé las amenazas veladas de algunos acreedores, la forma en que algunos hombres nos miraban, la sensación constante de peligro que eventualmente desapareció. No estoy mintiendo, dijo. Marta, tienes que creerme. Fue la decisión más difícil de mi vida. Pero era la única forma de mantenerlas a salvo. Si me quedaba, si trataba de enfrentarlos, te habrían usado para llegar a mí. Y yo no podía vivir con eso. No podía vivir sabiendo que mi hija, mi esposa, estaban en peligro por mi culpa. Entonces nos dejaste con las deudas, dije amargamente. Nos dejaste enfrentar a los acreedores, perder nuestra casa, vivir en la pobreza. Nos dejaste creer que eras un cobarde que huyó para salvar su propio pellejo. Lo sé, sollozó. Lo sé. Y he vivido con esa culpa cada día durante 30 años. Cada mañana me despierto pensando en ustedes, preguntándome cómo están, si me odian, si están bien. He querido volver 1000 veces. He levantado el teléfono 1000 veces. Pero no podía. El trato era que desapareciera completamente. Si volvía, si las contactaba, el acuerdo se rompería y ustedes estarían en peligro de nuevo. Quería creerle. Dios, una parte de mí desesperadamente quería creer que había una razón
una explicación que hiciera todo menos doloroso. Pero 30 años de dolor, de rabia, de preguntas sin respuesta no desaparecen con una historia, por verdadera que sea. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Por qué estás aquí? ¿Porque en este pueblo, en este río? Ellos murieron, dijo. ¿Los hombres a los que les debía? ¿Murieron o fueron a prisión o simplemente desaparecieron con los años? El trato ya no existe. Soy libre. O tan libre como puede ser alguien que ha vivido escondido durante 3 décadas. Y decidiste venir aquí. Vine a buscarte, admitió. Pasé meses tratando de encontrarlas. Contraté a un investigador privado. Descubrí que Daniela vive en Bogotá, que está casada, que tiene hijos. Que tú vives aquí. Vine hace una semana. He estado, observando. Tratando de reunir el valor para acercarme. Pero cada vez que te veía, me acobardaba. ¿Cómo me acerco después de tanto tiempo? ¿Qué les digo? Esta mañana estaba caminando por el río, pensando, tratando de decidir qué hacer. No vi una rama, tropecé, caí al agua. La corriente me atrapó y luego estabas tú. Salvándome. Después de todo lo que te hice, después de todo el dolor que causé, fuiste tú quien me salvó la vida. La ironía no se me escapaba. El universo tenía un sentido del humor cruel. Nos quedamos ahí, en la orilla del río, 2 extraños que una vez fueron todo el uno para el otro. El sol empezaba a salir entre las nubes, iluminando el agua, haciéndola brillar. Era hermoso. Todo era hermoso excepto este momento, este encuentro imposible que no sabía cómo procesar. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente. ¿Perdón? ¿Una segunda oportunidad? ¿Qué? Nada, dijo suavemente. No quiero nada que no estés dispuesta a dar. Solo necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que no las abandoné porque no las amaba. Las abandoné porque las amaba demasiado para dejar que les hicieran daño. Eso no hace que duela menos, dije. Eso no devuelve los años perdidos. Lo sé. Pero es la verdad. Y si es lo único que puedo darte después de todo este tiempo, al menos quiero que tengas eso. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia mi casa. Necesitaba irme, procesar esto, entender qué significaba. Pero después de unos pasos, me detuve. ¿Dónde te estás quedando?, pregunté sin voltearme. En un hotel en el pueblo. Vuelve mañana, dije. A la misma hora. Aquí. Tenemos mucho de qué hablar. Y me fui, dejándolo ahí en la orilla, tan sorprendido como yo de que le hubiera dado una segunda oportunidad. Esa noche no dormí. No podía. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, dolor, confusión, y algo más que me asustaba reconocer, alivio. Alivio de saber que no nos había abandonado por falta de amor. Alivio de tener finalmente respuestas después de 30 años de preguntas. Pero, ¿podía creerle? ¿Era su historia verdadera o solo otra mentira conveniente? Y si era verdad, ¿cambiaba algo? El daño estaba hecho. Las heridas estaban ahí, profundas y permanentes. Llamé a Daniela. Era tarde pero necesitaba hablar con ella. Necesitaba contarle antes de que perdiera el valor. ¿Mamá? Su voz sonaba preocupada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Daniela, dije, mi voz temblando. Necesito decirte algo. Y necesito que me escuches hasta el final antes de reaccionar. Me estás asustando. Tu padre está vivo. Lo vi hoy. Está aquí, en el pueblo. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. ¿Daniela? No, dijo finalmente, su voz fría, dura. No voy a hacer esto. No voy a dejar que ese hombre entre de nuevo en nuestras vidas y nos destruya otra vez. Escúchame. No, mamá. Tú escúchame a mí. Ese hombre nos abandonó. Nos dejó sin nada. Te hizo sufrir durante 30 años. ¿Y ahora parece y qué? ¿Se supone que debemos perdonarlo? ¿Actuar como si nada hubiera pasado?
¿Tiene una explicación? No me importa su explicación, interrumpió. No hay explicación que justifique lo que hizo. Y si decides verlo, si decides dejarlo entrar de nuevo en tu vida, eso es tu decisión. Pero yo no quiero saber nada de él. Está muerto para mí. Ha estado muerto durante 30 años y así va a quedarse. Daniela, por favor. No, mamá. Esta vez no. No voy a dejar que me haga sentir culpable por protegerme. Por proteger a mi familia. Él tuvo su oportunidad y la desperdició. No merece otra. Y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo como si acabara de perder a mi hija otra vez. Pero no podía culparla. Su dolor era tan válido como el mío. Tal vez más, porque ella era solo una niña cuando él se fue. No tuvo la oportunidad de entender, de tener respuestas. Solo tuvo el abandono y sus consecuencias. A la mañana siguiente, volví al río. Roberto ya estaba ahí, esperando. Lucía como si él tampoco hubiera dormido. Nos sentamos en la orilla, no muy cerca, pero tampoco tan lejos como dos extraños. Y hablamos. Por horas. Me contó todo. Los detalles de la estafa, los nombres de la gente involucrada, las amenazas específicas que había recibido. Me mostró cicatrices que llevaba, recuerdos físicos de encuentros violentos que tuvo antes de desaparecer. Me habló de los años que pasó escondido, moviéndose de ciudad en ciudad, trabajando en lo que podía, viviendo con miedo constante. Me habló de las veces que nos vio de lejos. Sí, nos había visto. Varias veces a lo largo de los años, cuando el peligro parecía haber disminuido lo suficiente como para arriesgarse. Nos vio pero nunca se acercó, siempre manteniendo la distancia, siempre protegiendo el acuerdo que nos mantenía a salvo. Vi a Daniela graduarse de la universidad, dijo, lágrimas corriendo por su rostro. Estaba en la parte de atrás del auditorio. La vi recibir su diploma, tan hermosa, tan inteligente. Quería correr hacia ella, abrazarla, decirle lo orgulloso que estaba. Pero no podía. Solo podía mirar desde lejos y llorar. Estuve en su boda, continuó. Afuera de la iglesia, escondido entre los árboles. La vi caminar por el pasillo. La vi bailar su primer baile. Y cuando llegó el momento del baile padre-hija, cuando la vi sentarse sola mientras todos los demás bailaban, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Debí estar ahí. Debí ser yo quien la acompañara en ese momento. Pero no podía. Y esa es una herida que nunca sanará. Escuché todo. Cada palabra, cada confesión, cada lágrima. Y lentamente, muy lentamente, empecé a entender. No a perdonar, no todavía. Pero a entender. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué decidiste aparecer ahora? Porque me estoy muriendo, dijo simplemente. El mundo se detuvo de nuevo. Tengo cáncer. Cáncer de páncreas. Los doctores me dan 6 meses, tal vez 1 año si tengo suerte. Y me di cuenta de que no podía morir sin intentar arreglar las cosas. Sin al menos intentar explicar. Sin decirles que las amé cada día de estos 30 años, que no pasó un momento en que no pensara en ustedes. No sé si me crees. No sé si puedes perdonarme. Pero necesitaba intentarlo. Necesitaba que supieras que tu esposo no era el cobarde que pensabas. Era solo un hombre desesperado que tomó una decisión imposible y ha vivido con las consecuencias cada día desde entonces. Nos quedamos en silencio. El río fluía a nuestro lado, indiferente a nuestro drama humano, constante en su viaje hacia el mar. Daniela no quiere verte, dije finalmente. Le conté que estabas aquí, no quiere saber nada de ti. Asintió, como si ya lo supiera. Lo entiendo. Es su derecho. No puedo obligarla a perdonarme. Pero yo, me detuve, sorprendida por lo que estaba a punto de decir. Yo quiero intentarlo. No sé si puedo perdonarte. No sé si alguna vez podré olvidar el dolor. Pero quiero intentar entender. Quiero conocer al hombre en que te convertiste. Quiero tener tiempo contigo antes de que sea demasiado tarde.
Sus ojos se iluminaron con algo que no había visto en décadas: esperanza. De verdad. De verdad. Pero con condiciones. No vamos a pretender que los últimos 30 años no sucedieron. No vamos a actuar como si pudiéramos volver a ser lo que éramos. Eso se perdió para siempre. Pero podemos intentar construir algo nuevo. Algo honesto. Algo real. Y así comenzó la parte más extraña de mi vida. Los siguientes meses, Roberto y yo nos vimos casi todos los días. Caminábamos por el río, hablábamos durante horas, compartíamos comidas simples. Lentamente, muy lentamente, empecé a conocer al hombre en que se había convertido. Ya no era el joven ambicioso y soñador que conocí. Era alguien marcado por el dolor, la culpa y el arrepentimiento. Pero también había sabiduría y una comprensión profunda de las consecuencias de nuestras acciones. Había humildad, algo que el Roberto joven nunca tuvo. Me contó historias de sus años escondido. Los trabajos que tuvo, la gente que conoció, las lecciones que aprendió. Me habló de las noches que pasó llorando, deseando poder volver el tiempo atrás. Me mostró un cuaderno lleno de cartas que nunca envió, cartas para mí y para Daniela, escritas a lo largo de los años, llenas de amor y arrepentimiento. Y yo le conté mi historia. Le hablé de los años difíciles, de cómo sobrevivimos, de cómo Daniela creció. Le mostré fotografías, le conté anécdotas, le di los pedazos de la vida que se había perdido. Lloramos juntos. Nos enojamos juntos. Poco a poco, empezamos a sanar juntos. No fue fácil. Hubo días en que lo odiaba, en que quería gritarle, en que el peso de todo lo perdido era demasiado. Pero también hubo momentos de ternura, de conexión, de recordar por qué me enamoré de él en primer lugar. Una tarde, mientras veíamos el atardecer sobre el río, me tomó la mano. Fue la primera vez que nos tocábamos desde ese día en la orilla. Su mano estaba más delgada, más frágil de lo que recordaba, pero todavía era su mano. Gracias, dijo suavemente. Gracias por darme esta oportunidad. Sé que no la merecía. Tal vez ninguno de nosotros merece las oportunidades que recibimos, respondí. Tal vez solo tenemos que decidir qué hacer con ellas. El cáncer avanzó rápido. En cuestión de semanas, Roberto empezó a debilitarse visiblemente. Los paseos se hicieron más cortos. Las conversaciones, más cansadas. Pero seguimos viéndonos. Seguimos hablando. Seguimos sanando lo que podíamos sanar. Intenté convencer a Daniela de que viniera, de que al menos lo viera una vez antes de que fuera demasiado tarde. Pero ella se mantuvo firme en su decisión. Su dolor era demasiado profundo, demasiado arraigado. Y yo tenía que respetar eso, por mucho que me doliera. Hace 2 semanas, Roberto fue hospitalizado. El final estaba cerca. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, viendo cómo la vida lentamente lo abandonaba. ¿Crees que Dios me perdonará?, preguntó una noche, su voz apenas un susurro. Creo que Dios entiende las decisiones imposibles mejor que nosotros, respondí. Creo que ve tu corazón, tu arrepentimiento, tu amor. Y creo que eso cuenta para algo. ¿Y tú?, preguntó. ¿Me perdonas? Lo pensé por un largo momento. ¿Lo había perdonado? No completamente. Todavía había rabia, todavía había dolor. Pero también había entendimiento. También había compasión. También había amor, no el amor romántico de antes, sino algo más profundo, más complejo. Te estoy perdonando, dije finalmente. Cada día, un poco más. No sé si algún día llegaré al perdón completo. Pero estoy intentando. Y creo que eso es lo mejor que puedo ofrecerte. Sonrió, lágrimas corriendo por su rostro. Es más de lo que merecía. Mucho más. Murió 2 días después. Pacíficamente, en su sueño. Yo estaba ahí, sosteniendo su mano, como había sostenido la mano de mi esposo tantos años atrás en momentos felices. Le di un funeral simple. No había muchos que asistieran, solo yo y algunas personas del pueblo que lo habían conocido en estas últimas semanas.
Daniela no vino. Le envié fotos, le conté cómo fueron sus últimos días. Ella escuchó en silencio y luego me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo. Y ahora, aquí estoy. Sentada en mi roca junto al río, el mismo río donde todo cambió hace 3 meses. El mismo río que me devolvió a mi esposo solo para quitármelo de nuevo. ¿Y se viene en perdonarlo? ¿En darle esos últimos meses de paz? No lo sé. Algunos días creo que sí. Otros días me pregunto si debí mantenerme firme en mi rabia, en mi dolor justificado. Pero lo que sí sé es esto, el perdón no es para quien te lastimó. Es para liberarte del peso de su traición. Es para soltar el veneno que llevas dentro y que solo te envenena a ti. Es para poder mirar al futuro sin estar encadenada al pasado. Roberto cometió errores terribles. Tomó decisiones que nos destrozaron. Pero también era un hombre que amó a su familia lo suficiente como para sacrificarse por ella, aunque ese sacrificio fuera imperfecto y doloroso. La vida no es blanca o negra. La gente no es completamente buena o completamente mala. Somos todos una mezcla complicada de virtudes y defectos, de buenas intenciones y malas decisiones, de amor y miedo. Aprendí que puedes odiar lo que alguien hizo y aún así amar quien fueron. Que puedes perdonar sin olvidar. Que puedes sanar sin que las cicatrices desaparezcan. Que el amor verdadero no siempre salva, pero sí enseña a resistir. Aprendí que 30 años de rabia no pesan más que 3 meses de entendimiento. Que las respuestas, por dolorosas que sean, son mejores que las preguntas eternas. Que nunca es demasiado tarde para intentar sanar, aunque el tiempo que te quede sea corto. Y aprendí que el río, mi constante compañero todos estos años, tenía una lección más que enseñarme, que la vida fluye, siempre fluye, sin importar cuánto nos aferremos al pasado. Que podemos elegir fluir con ella o ahogarnos luchando contra la corriente. Elegí fluir. Elegí perdonar. Elegí sanar. Y aunque el camino no ha sido fácil, aunque las heridas todavía duelen, sé que tomé la decisión correcta. Para mí, sino para nadie más. Daniela todavía está procesando todo. Tal vez algún día ella también encontrará su paz con esto. Tal vez no. Ese es su viaje, no el mío. Lo único que puedo hacer es estar aquí cuando me necesite, ofrecerle mi amor y mi apoyo, y respetar su tiempo y su proceso. Yo tengo 62 años. He vivido una vida llena de dolor, pero también de amor. He perdido mucho, pero también he ganado sabiduría. He sido traicionada, pero también he aprendido a perdonar. He estado sola, pero nunca he estado vacía. Y cada mañana, sigo viniendo a este río. Sigo sentándome en mi roca. Sigo viendo el agua fluir. Pero ahora lo hago con un corazón un poco más ligero, un alma un poco más en paz. Porque salvé a un hombre del río. Y al hacerlo, de alguna manera, me salvé a mí misma. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has tenido que tomar la decisión imposible de perdonar a alguien que te lastimó profundamente? ¿Has descubierto verdades que cambiaron todo lo que creías saber? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor, que el perdón es posible, que sanar es posible. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. El río sigue fluyendo. Y yo también.